¿Por qué Spider-Man pelea tan bien? ¿Quién le enseñó a pelear a Peter Parker? ¿Y qué estilos de lucha utiliza contra sus rivales? Lo anterior es una de las preguntas más grandes que los fanáticos del personaje se han preguntado durante décadas sin encontrar una respuesta absoluta por parte de Marvel. Bueno, en realidad en algún punto sí nos regaló una respuesta, pero no fue muy convincente. Oh, seriously? Para analizar el estilo de pelea de Spider-Man tenemos que remontarnos hacia sus primeras publicaciones a principios de la década de los 60. De aquel entonces, sus creadores, Stan Lee y Steve Ditko, trataron de explicar casi todo lo que Peter Parker podía hacer después de obtener sus nuevas habilidades gracias a la mordida de una araña radioactiva, añadiendo nuevos poderes de vez en cuando que comúnmente salían de la imaginación de Stan Lee y no tenían una base lógica, por lo menos no desde el punto de vista científico, apegándose a la ciencia ficción. Esto en realidad no era nada molesto para los lectores, ya que no afectaba la continuidad de sus historias, limitándose a disfrutar de las aventuras del héroe sin necesidad de tener una respuesta ante todo lo que se leía en sus historias. Pero en el caso del combate siempre ha existido un gran hueco argumental que la editorial no ha logrado resolver. ¿Cómo es que Peter Parker pasó a ser un chico amante de la ciencia que era descrito como poco hábil a un superhéroe experto en dar patadas y golpes? Si miramos con atención los primeros cómics de Amazing Spider-Man, nos podremos dar cuenta que el término experto en combate podría resultar un poco exagerado para el protagonista, puesto que en aquellas primeras historias ilustradas por Steve Ditko, Spidey se limitaba a capturar a sus enemigos con su telaraña y a dar empujones y golpes muy básicos. Literalmente veíamos a Spider-Man caer sobre sus enemigos o una ilustración de un puño que reafirmaba su condición de superfuerza, inclusive siendo presa fácil de enemigos más elaborados como el Dr. Octopus, quien le propinó una de sus primeras y más humillantes derrotas. Esto encajaba con el modelo del héroe adolescente que quería proyectar la historia, añadiendo un poco de realismo al exponer a Peter Parker como un principiante, alejándose de otros personajes más experimentados de la época como Superman o el Capitán América, los cuales sí que dominaban el arte del combate. Lo interesante es que esto no cambió mucho con el pasar de las historias. Hasta el final de la etapa de Steve Ditko como dibujante de la serie vimos a Spider-Man operar de la misma forma. Un poco de telaraña por aquí, puñetazos por allá y alguna que otra acrobacia en el aire que terminaba derribando a sus oponentes. Era obvio que con el paso de los años Peter iría mejorando sus habilidades de combate de manera natural y cada nuevo dibujante que llegaba a la serie agregaba nuevas técnicas. Pero si yo tuviera que elegir una época donde realmente vimos un cambio y una mejoría notable en el combate de Spider-Man, esos fueron los años 80. De algún modo, aunque el sistema de operar era el mismo, basándose en su velocidad y el uso de su telaraña como principal herramienta, Spidey era cada vez más efectivo y agresivo en su combate, derrotando enemigos cada vez más fuertes que oponían mayor resistencia. En este punto de su vida, en la historia, Peter ya era todo un adulto y había pasado los suficientes años dentro del traje como para saber cómo y dónde golpear a un enemigo, midiendo su fuerza y dando muestras de un estilo propio, uno cada vez más acrobático. Era cada vez más común ver a Spider-Man dando vueltas por el aire y agregando patadas al estilo de cierto personaje del cine y la lucha libre. En varias historias de sus cómics, Marvel cita a la lucha libre como una principal fuente de inspiración para Peter Parker a la hora de dar vida a su estilo de pelea, agregando movimientos que veía en este espectáculo. También refuerza su inspiración televisiva con películas de artes marciales, más precisamente las de Bruce Lee. En los 70, Bruce Lee se convirtió en un ícono de la cultura pop, despertando una fiebre por las artes marciales y por algún motivo Spider-Man replicaba mucha de su filosofía y sus movimientos. El Jeet Kune Do, estilo de pelea desarrollado por Bruce Lee, basaba sus principios en la anticipación de los movimientos de tu rival en combinación con la velocidad y la efectividad de tu ataque, calzando perfectamente con el método de pelea de Spider-Man en sus historias, apoyándose en su sentido arácnido para anticipar estos movimientos, su velocidad aumentada y la fuerza que utiliza en sus golpes. Yo no dudaría que en algún punto de los años 70 y mayormente en los 80 los escritores y artistas de la serie se verían influenciados por el auge de las películas de artes marciales para ponerlos en práctica con Spider-Man, uno de sus personajes más populares de aquellos años. La base en las artes marciales también se reforzaría décadas después, cuando después de perder su sentido arácnido temporalmente, Spider-Man recurre a Shang-Chi para aprender de manera formal los principios de estas técnicas.
creando su propio estilo de arte marcial de nombre El Camino de la Araña o Spider-Fu, como también fue apodado por el mismo Spidey. Este estilo prácticamente basaba sus principios en el Jeet Kune Do de Bruce Lee y su filosofía de ser como el agua. Running water never grows stale, so you gotta just keep on flowing. La flexibilidad era la base del combate, logrando fluir de manera armoniosa con tu rival, anticipando sus movimientos para contraatacar en el momento más oportuno. A principios del nuevo milenio, con la llegada del personaje a los videojuegos y a diferentes adaptaciones en el cine, el estilo de combate de Spider-Man también se ha visto modificado e influenciado por otros estilos fuera de las artes marciales de Oriente, como es la capoeira. Esta manifestación cultural, que no forzosamente es considerada un estilo de arte marcial, permite al usuario integrar cada parte de su cuerpo, siendo bastante útil para un sujeto como Peter Parker, que cuenta con una flexibilidad y un sentido de la acrobacia por encima del humano promedio. En 2018, la capoeira fue el principal estilo que Insomniac utilizó para desarrollar el combate visto en Marvel Spider-Man, aclamado videojuego que redefinió el personaje y otorgó a los fanáticos una versión casi definitiva de este y su estilo de pelea fuera de los cómics. Aunque la capoeira tuvo su auge y una extrema popularidad hace no mucho, desde sus primeros días como Spider-Man, Peter Parker utilizaba esta técnica inconscientemente para salir victorioso de sus peleas, ocupando cada parte de su cuerpo para crear todo tipo de derribos y combinaciones que resultarían letales y difíciles de contrarrestar. El sentido arácnido de Spider-Man hace que este se encuentre en un estado de alerta siempre, pareciendo moverse durante todo el combate, agregando los principios básicos del Spider-Fu, o mejor dicho del Jeet Kune Do, para contraatacar en el momento adecuado. Si tuviéramos que imaginar a Spider-Man en la vida real, no sería nada difícil, recurriendo a la capoeira para descifrar su principal estilo de pelea, volteando hacia la versión de Insomniac como su fuente de inspiración. En el cine, por su parte, Sam Raimi intentó basar el estilo de pelea de su versión de Spider-Man en las artes marciales, vendiendo la idea a Sony con una increíble audición de Tobey Maguire que retomaba estos conceptos vistos en las películas de Bruce Lee, manteniendo gran parte de ellos durante las 3 películas de su franquicia. En The Amazing Spider-Man, la agilidad del protagonista es la clave de todo, apoyándose en el capoeira y el uso de todo el cuerpo para dar una sensación realista de combate. A diferencia de la anterior versión, el Spider-Man de Andrew Garfield todo el tiempo demostraba agilidad, pareciendo estar flotando mientras peleaba. Mientras que en la versión de Marvel Studios se vuelve a recurrir al uso de la telaraña y aquellos primeros días donde Peter descubre sus habilidades poco a poco, dando forma a un estilo más definido rumbo al final de la trilogía. Como puedes ver, Spider-Man no tiene un estilo de pelea definido, pero podríamos decir que las artes marciales y el capoeira son su principal fuente de inspiración, así como la lucha libre y las películas de Bruce Lee. Dime qué opinas al respecto, qué agregarías tú a este video para hacerlo más útil para el público. Házmelo saber todo en los comentarios, no olvides suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima.